Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando de 5 monedas de Eisenhower, que también le dicen Aiki, y sus diferentes precios que consideran que son los más valiosos. Recuerden que los precios pueden cambiar con el tiempo, así es que manténganse actualizados por medio de libros o sitios web numismáticos. Bueno, para ver cómo están vendiendo todas estas monedas en el mercado actual. Y como muchos de ustedes saben, su valor dependerá de su grado o condición, su atractivo visual, la demanda de parte de los coleccionistas, entre otras características. Y antes de empezar a hablar sobre los diferentes precios en el mercado actual, si todavía usted no se ha suscrito, espero que se anime y lo haga hoy. Es completamente gratis y favor de activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. También les menciono que les dejaré varios videos de este tema en la cajita de información aquí abajito del video. Y de hecho van a ser otros videos de monedas de Eisenhower de otros años y algunos que ya tienen errores para los que desean ver otros videos. Les tengo que decir que aunque estas grandes monedas de $1 eran impopulares cuando circularon por primera vez, hoy en día son las favoritas de los coleccionistas. De hecho, es uno de mis favoritos. Especialmente las monedas de Eisenhower de plata, que los consideran raros. Y es verdad que la historia de estas monedas son larga y extendido, pero lo que sí les puedo decir brevemente es que para el año 1969 es uno de los más memorables en la historia de nuestro país. Primero, el presidente Dwight Eisenhower falleció ese año en marzo. Y en julio llevaron a los primeros humanos a la luna. Y ese mismo año la Casa de la Moneda anunció planes para la producción de una nueva moneda de dólar. Y se conmemoró los dos acontecimientos más históricos de ese año. Y se lanzó oficialmente en la moneda de 1971 y ejecutándolo hasta 1978. Y antes de la década de 1960, los precios de la plata se habían mantenido estables. Sin embargo, en las décadas siguientes, los precios de la plata en lingotes aumentaron exponencialmente. Así es que se consideró nuevas aleaciones para producir dichas monedas. Ante la grave escasez de plata para ese tiempo, se acuñó monedas en un 40% de plata con un revestimiento exterior de cobre y níquel. Y como muchos de ustedes saben, las monedas de plata producidas en San Francisco fueron hechos para coleccionistas. Y estas contienen un núcleo del 20% de plata, 79% de cobre y una capa exterior de 20% de cobre y 80% de plata. Quiero mencionar brevemente que existen juegos de monedas, pero también hay dos tipos de categorías de monedas de Eisenhower de plata, con acuñamiento de CKS en el lado anverso de la moneda. Y los llaman los Aikis azules y Aikis marrones. De hecho, los Aikis azules eran el apodo que le habían dado al presidente Eisenhower. Y estas monedas Aikis azules son monedas sin circular que fueron distribuidos a los coleccionistas. Y como habrán observado, también tienen una ficha azul con letras y diseños que son plateadas.
La próxima categoría es la moneda llamada Aiki marrón. Y estas monedas de prueba Eisenhower contienen un 40% de plata. Y este nombre de marrón surge porque la Casa de la Moneda vendía estas monedas en cajas marrones, hechas de imitación de madera. El exterior de la caja presentaba un sello de color dorado, mientras que la moneda de $1 de prueba estaba colocada en una carcasa de plástico alojado en la caja. Al igual que los Aikis azules, los Aikis marrones también tienen un acuñamiento de CKS en el lado anverso. Y hoy verifiqué algunos precios, pero estos pueden variar según las condiciones del empaquetado y comienzan en $12 y otras, bueno, por mucho más. Teniendo estos detalles en mente, comencemos mencionando estas 5 monedas de Eisenhower más valiosas. Comenzaremos con la moneda del año de 1971 S. Eisenhower. La Casa de la Moneda de las instalaciones de San Francisco produjeron monedas de plata y la verdad que estas monedas son relativamente, bueno, accesibles desde grados MS 65 hasta MS 67. Así es que estos ejemplares son bastante abundantes y asequibles en estado perfecto. Sin embargo, si la moneda estuviera en grado MS 68, es notoriamente raro. De hecho, se llegó a vender una moneda en una subasta de Heritage Auction en el 2012 en $6,900. La segunda que les voy a mencionar es del año de 1972, Eisenhower tipo 2. Y vamos a aclarar que esta moneda de 1972 tiene 3 variedades, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y la más escasa de todas es el dólar de plata tipo 2. En el caso de esta moneda con tipo 2, les puedo decir que se piensa que los trabajadores de la Casa de la Moneda probablemente accidentalmente acuñaron esta moneda con un dado inverso destinado a acuñar la versión de prueba de la moneda de prueba. Y esta es la razón principal por la que hay tan pocas monedas de 1972 S Eisenhower tipo 2 en comparación con otras fechas de la serie. De hecho, me gustaría abundar más sobre estos tipos de monedas, pero se extendería demasiado el video. Les dejaré en la caja de descripción, aquí abajito del video, el link de un video que preparé hace un tiempo atrás, donde hablo sobre estos 3 tipos de moneda. Y hubo una moneda con calificación de MS 65 que se llegó a vender en una subasta de Heritage Auction en el 2005, ya hace un tiempo atrás, por la impresionante suma de $5,750. Veamos la tercera moneda y es del año de 1973 S. Y la realidad que estas monedas sin circular de 1973 S están disponibles en grados MS 64 a MS 67. Y no solamente son fáciles de obtener, sino económicas. Sin embargo, si usted desea obtener una moneda en un mejor grado como MS 68, pues estas son un poquito más difíciles de encontrar y más escaso en grado de MS 69. De hecho, hay disponibles monedas gemas con Deep Cameo con excelente calidad, así es que ojo con esta moneda. También recuerden que encontrarán monedas con errores que provienen de la Casa de la Moneda. No queremos pasar por alto ninguna de estas monedas. Por ejemplo, en el 2008, un coleccionista pagó la asombrosa cantidad de $40,250 por 2 monedas de 1973 S
a Eisenhower con calificación de PR69. ¡Wow! Bastante precio. Veamos la siguiente moneda y es del año de 1976 S. Eisenhower de plata. Y esta moneda podrán observar que tiene dos fechas y se produjo con el propósito para conmemorar los 200 años de independencia, o sea, el aniversario del bicentenario de los Estados Unidos. También se diferencia de otras monedas del bicentenario acuñada ese año porque está compuesta principalmente de plata, mientras que las demás tienen una composición de metal revestido. Quiero aclarar que puede ser que vean diferentes monedas no circuladas con calificación de MS65 que son comunes y fáciles, son más accesibles en el mercado numismático, aunque hubo una coleccionista que pagó $20,300 en una subasta en eBay en el 2023 por una moneda de 1976 S. Eisenhower de plata con calificación MS69, o sea, casi perfecto dicha moneda. La verdad que es un buen precio. Por último, veamos la moneda del año de 1976, no S. Eisenhower de plata. Y todas las monedas acuñadas en San Francisco llevaban el acuñamiento de CKS. Sin embargo, se cree que por alguna razón o por error, algunas monedas no fueron producidas con el acuñamiento de CKS, lo que la convierte en una de las monedas de plata de Eisenhower más raras, deseadas por los coleccionistas. De hecho, según los profesionales, esta moneda de 1976 no S tiene un valor de aproximadamente $850,000, lo que consolida su lugar como el dólar de plata Eisenhower más raro. Y la Casa de la Moneda de los Estados Unidos acuñó dólares de plata de Eisenhower de 1971 a 1976. Recuerden que solo las monedas de prueba y las que no circulaban acuñadas en San Francisco estaban hechas de plata, mientras que las instalaciones de Filadelfia y Denver producían monedas revestidos. Espero que este video haya sido de su agrado sobre estas monedas de Eisenhower y también el valor, el conocer los valores de estas monedas raras y premium. Y bueno, si a usted le gustó este video, pues apreciaría un dedito arriba, un like. También aprecio mucho sus comentarios para ver qué le pareció este video. Muchas gracias a todos los que comparten mi video en sus redes sociales y recuerda que siempre dejo mi dirección postal para los que desean asesoría, saludarme o enviarme alguna donación. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.